Buenas. En la clase de hoy vamos a ver temas que corresponden a la unidad 1 del cuadernillo de biología para el ingreso de medicina. En este caso vamos a ver el último bloque que corresponde a la parte de ecosistema. Primero hay que recordar, obviamente, que un ecosistema es una unidad organizada en el espacio y en el tiempo. Esta va a estar formada por componentes tanto bióticos como abióticos y estos van a estar interrelacionados en los cuales va a fluir energía y va a circular también la materia. Entonces, por eso es que uno de los primeros temas que se trata es el que se encuentra acá en la parte superior. Me olvidé aclarar, esta hoja que está acá es mi resumen del cual yo estudié cuando rendí el ingreso sobre ecosistemas. O sea, acá están todos los temas que entran en ecosistema. Entonces, volviendo a esto, nos dicen componentes bióticos y abióticos que se relacionan entre sí, va a haber un intercambio tanto del flujo de energía como el de la materia. Esto es lo que se denomina un ecosistema. Entonces, el flujo de energía, como dice aquí, va a ser unidireccional y va a haber también un reciclamiento de materiales. Bien, entonces esto es lo que tenemos a consecuencia de la interrelación de estos componentes. Hay que tener en cuenta que el flujo unidireccional de energía va a ser a través de organismos autótrofos, que si recordamos, habitualmente estos son fotosintéticos que van a producir su propio alimento, hacia organismos heterótrofos que se alimentan de autótrofos o de otros heterótrofos. Y con respecto al reciclamiento de materiales, se van a mover desde el medio abiótico, van a pasar a través de los cuerpos de los organismos vivos y van a regresar al medio abiótico. O sea que este movimiento, tanto sea de los materiales que se intercambian desde el medio biótico hacia el abiótico, puede volver desde el medio abiótico al biótico. Y esto se cumpliría, por así decirlo, como un ciclo. Entonces, en base a esto, a la definición de ecosistema, vamos a empezar a estudiar a los ecosistemas como el factor físico principal, en el cual los va a afectar la energía recibida por una gran cantidad de átomos de hidrógeno y helio, que en este caso el que nos brinda esta gran cantidad de hidrógeno y helio es el Sol. Bien. El tema que sigue con respecto a esto, como recién dijimos, el flujo de energía. Energía y flujo en ecosistemas, la energía solar y la atmósfera. Acá yo les puse como un pequeño grafiquito la superficie, en este caso lo que hice acá de superficie, en esta parte, hace referencia a la superficie de la Tierra y podemos ver cómo en este caso del 100% de la energía que recibimos del Sol, no es que ese 100% se va a consumir totalmente. Bueno, antes de hablar de esa parte, primero quiero aclarar algunos puntos. Nosotros sabemos que en los ecosistemas las plantas van a aprovechar la energía lumínica que va a estar proporcionada por el sol mediante un proceso que lo conocemos como fotosíntesis y que esta fotosíntesis ocurre en las organelas que se llaman cloroplastos, en el cual van a transformar la energía química que va a quedar almacenada como carbohidratos y por lo general lo que se forma como carbohidrato final es la glucosa. Ahora, la transformación de la energía química, que en este caso pasaría de energía lumínica a energía química, después esta energía va a ser necesaria para los herbívoros, ¿bien? Obviamente de un ecosistema que se van a desarrollar no puede ser menor que la fijada por las plantas a través de la fotosíntesis. Muchas veces lo que pasa acá es que, por ejemplo, las plantas transforman la energía lumínica en energía química. Estas plantas obviamente van a ser, por así decirlo, productores, que ahora vamos a ver los niveles tróficos, y obviamente cuando venga un herbívoro y se va a comer a esta plantita, toda la energía que tenía esta planta no va a tener la misma cantidad en sí que cuando el herbívoro se lo coma, por así decirlo. Entonces acá se va a disipar cierta cantidad de energía. Por eso decimos, esta energía que se disipa, por lo general se disipa como calor. ¿Bien? Ahora estos herbívoros, lo que también pasa es que van a transformar estos carbohidratos vegetales en carbohidratos animales, y en lo cual también se va a liberar energía. Y esta nueva transformación, la cual está justificada y está fundamentada por la segunda ley de la termodinámica, no tiene eficiencia del 100%, que es lo que yo les acababa de decir.
que no es que si tengo 100% de energía en la planta, el herbívoro que se coma esta plantita va a tener el 100% de energía. No, esta energía se va a ir disipando. Bien, del modo que los animales van a disponer siempre una cantidad menor que la energía de las plantas. Y esto justifica mucho el tema de por qué hay más cantidad en sí de productores o de herbívoros que en sí de depredadores. Por lo general los herbívoros tienen menor tamaño, hay muchísima cantidad en el planeta Tierra, a diferencia de los depredadores o de los carnívoros que se encuentran en menor cantidad y que son de un tamaño gigantesco. Bien, ahora, yo recién les nombré la segunda ley de la termodinámica y en sí, por definición, nos dice que es un sistema en el que ocurren procesos de transformación de energía. En el caso de la fotosíntesis sería transformación de energía lumínica a energía química. Una parte de esta energía útil se va a disipar, de modo que una fracción de la energía disponible puede ser usada al mismo tiempo que se produce un incremento en la entropía del sistema. Entonces, acá hay que tener en cuenta y hay que tener muy presente el tema de las energías. No siempre la energía que produzca el productor, que en este caso el productor va a ser la planta, va a ser la misma que el herbívoro que se coma esa planta. Siempre va a haber una liberación de energía y por lo general esta energía que se libera como calor. Bien. Bueno, y ahora pasando a la parte de la energía solar y la atmósfera, yo recién les había mencionado que esta energía por lo general no es absorbida al 100%. Por ejemplo, en este caso hay una flechita, vamos a decir el 100%, que es la energía que nos proporciona el Sol. Alrededor del 50% no llega a la superficie terrestre. Entonces yo por eso 50%, si 50% no llega a la superficie terrestre, el otro 50% sí va a llegar. Y aproximadamente el 30% reflejado hacia el espacio por las nubes. Por eso ahí le puse en rosadito, el 30% va a ser reflejado por las nubes y el polvo de la troposfera. Que esto de la troposfera, troposfera, mesósfera y termósfera y ionósfera, eso ahora lo vamos a ver que son las capas de la atmósfera. Y también hay que tener en cuenta que otro 20% de la energía es absorbido por la atmósfera. Que ahí les puse 20% absorbe la atmósfera. En este caso del 20%, el 17% va a ser absorbido por las capas inferiores y el 3% por la ionosfera, que es la capa más externa de la atmósfera. Y este 3% restante, o sea que nos dice que prácticamente está en la ionosfera, hay que tener en cuenta que está constituido por rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos, que estos se van a absorber en la ionosfera y va a provocar la ionización de átomos de oxígeno y de nitrógeno. Otro punto que también hay que tener en cuenta es que las radiaciones ultravioletas y otras radiaciones de alta energía pueden dañar moléculas orgánicas y si alcanzan la superficie terrestre en cantidades grandes, como lo hicieron antes, por ejemplo, que la fotosíntesis produjera la capa protectora de oxígeno y ozono, serían muy letales para la mayoría de las formas de vida terrestre. Entonces es muy importante que esta ionosfera agarre en sí ese 3% que va a estar constituido por rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos para que no dañen a estas moléculas orgánicas. Y si recordamos a las moléculas orgánicas, estas eran los lípidos, las proteínas, los carbohidratos, también como los ácidos nucleicos, que estaba conformado dentro de los ácidos nucleicos. Hay que recordar que están los ejemplos de ADN y del ARN. Bien, entonces para repasar también un poquito más, la atmósfera hay que tener en cuenta que está constituida por algunas capas. En total estas capas son 5. La capa en este caso que sería, vamos a ir de inferior a superior, está la troposfera. Es la capa más baja, más o menos de unos 10 kilómetros. Yo le puse ahí otro punto importante que se encuentra en las condiciones climáticas, o sea, serían los fenómenos climáticos. Y acá en esta capa se encuentra del 75% de las moléculas. En la estratosfera, que es la capa que estaría encima de la troposfera, se encuentra la capa de ozono y acá aumenta la temperatura. En este caso tiene una altura de 50 kilómetros desde la troposfera. Y después sigue la mesósfera, que se encuentra superior a la estratosfera. Acá disminuye la temperatura, es una capa más fría y acá se pueden visualizar los meteoritos. En la termósfera o ionosfera aumenta la temperatura, el máximo puede ser de unos
1500 grados Celsius y hay una disociación de moléculas. Recordemos acá que se van a disociar los rayos gamma, los rayos cósmicos, que en este caso estos rayos podían dañar a las moléculas orgánicas. Y la capa superior, que sería la exósfera, los átomos y moléculas que escapan al espacio, y acá se encontrarían los satélites. Bien. Otra parte, siguiendo el apunte, dentro de energía y flujo de ecosistema está el viento y condiciones meteorológicas. Esto tiene que ver con la incidencia del sol. Muchas veces el sol, como recién dijimos, la energía que es reflejada o que emite y llegan estos rayos a la Tierra, no siempre van a llegar en la misma proporción. Ya sabemos que del 100%, de este 100 solamente llega el 50, el 30 es reflejado, el 20 se absorbe solamente la atmósfera, y del 20 el 17 a capas inferiores, y el 3, el 3% que sería el que estaría compuesto por rayos, se absorbe en la ionosfera. Bien, en las cercanías del Ecuador, que más o menos, si ustedes se imaginan un planiferio, si no me equivoco, un mapa, o sea, de todos los continentes, en la línea media del Ecuador, donde están, si se ubican más que todo un poquito en los países de Latinoamérica, o sea, de Centroamérica, esa línea que se llama Ecuador, los rayos del sol son casi perpendiculares a la superficie terrestre. Entonces, a consecuencia de esto, este sector va a recibir más energía por unidad de superficie que las regiones del norte y del sur, que si recordamos, las regiones del norte y el sur están compuestas por polos y hace muchísimo frío. Por eso las regiones polares van a recibir el mínimo de energía y va a haber muy bajas temperaturas. Prácticamente la justificación de esto sería rayos perpendiculares que llegan al Ecuador, que si nos ubicamos en nuestro continente América sería a los países que se encuentran en Centroamérica. Hay mucha temperatura, o sea, la temperatura es mayor que en los extremos, que sería el polo y el sur. Por eso rayos casi paralelos, o sea, que no van a llegar con tanta incidencia a los polos, menor energía por unidad de superficie. Entonces, repasando lo que acabamos de ver con respecto a este resumen: definición de ecosistema, interacción entre los componentes bióticos y abióticos, se van a relacionar entre sí, lo cual va a producir un flujo de energía, en el cual este flujo de energía va a ser unidireccional, y un flujo de materiales que va a ser bidireccional, lo cual siempre vamos a buscar el reciclamiento de estos materiales. Recordemos, materia inorgánica, orgánica, y de orgánica a inorgánica. Después, el primer tema que vemos es la energía y flujo de ecosistemas. Vimos energía solar y atmósfera, que estaría en esta parte, y viento y condiciones meteorológicas. En el siguiente video vamos a ver el tema de capa de ozono y niveles tróficos.